Nos acompaña en esta ocasión Karina Quevedo. Ella es psicóloga, es maestra en gestión y desarrollo social, doctorante en ciencias sociales, todas por la Universidad de Guadalajara. Además es consejera ciudadana por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, acreedora al primer lugar en el concurso de publicación de tesis de maestría, autora del libro Embarazo en minoría de edad en contextos populares, una perspectiva desde el desarrollo social y derechos sexuales y reproductivos. Ella ha estado trabajando en líneas de investigación sobre la construcción sociocultural de la minoría de edad, autonomía reproductiva y derechos sexuales y reproductivos en menores de edad. Esta ocasión nos toca pues un tema bastante complejo que tiene pues ya casi, no sé, me corregirás, Karina, de décadas, la problemática que ha ido en aumento del embarazo en adolescentes. Esto, pues México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Tiene una estadística donde los adolescentes inician su vida sexual a partir de los 12 a los 19 años. Aproximadamente ocurren al año 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Estas cifras pues son alarmantes y creo que dan pie para preguntarnos qué es lo que está pasando dentro de los hogares, dentro de la educación y lo que están haciendo actualmente las instituciones de salud con respecto a este tema. Karina, si dije algo erróneo, por favor, corrígeme. Y quisiera preguntarte cuál es la perspectiva que tienes tú para definir concretamente este fenómeno. Bueno, primero agradezco la invitación y sobre todo el interés por estos temas, que ciertamente es un tema bastante considerado por diversas instancias, ya que llama la atención, ¿no? Como tú mencionabas, por este supuesto, a mí me gusta llamarle supuesto incremento y enseguida voy a decir por qué. Sin embargo, me gustaría, en primer lugar, hacer una diferenciación sumamente importante, que es en relación al embarazo adolescente y el embarazo infantil. Por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud se consideran embarazos adolescentes aquellos que suceden en niñas y adolescentes de 12 a 19 años de edad. Sin embargo, esto se ha modificado conforme se han desarrollado algunas investigaciones y también por la diversidad en las causas de estos embarazos, es que se ha logrado tener también una nomenclatura de embarazo infantil, porque también hay niñas que se embarazan, ¿no? Los embarazos infantiles se consideran aquellos que suceden en menores de 15 años de edad. Ha habido casos de niñas de incluso 9 hasta 8 años que han tenido algunos embarazos. Entonces, por ello la necesidad de diferenciar estos tipos de embarazos. Que el embarazo adolescente es multifactorial, o sea, no podemos hablar de que existe una causa o que existe una tendencia respecto del embarazo en adolescentes, porque hay una diversidad tal, lo cual ha incrementado su complejidad y por lo tanto también dificulta muchísimo la prevención. Entonces, estos tipos de embarazos de adolescentes, es decir, mayores de 15 años de edad, sí también suceden situaciones de abuso sexual, pero también son embarazos que suceden entre pares, es decir, cuando chica y chico son ambos adolescentes, y ahí ya podemos hablar que son otras razones por las cuales se embarazan, pero también existen una gran diversidad de factores dependiendo de la clase social de la que estamos hablando. Los embarazos adolescentes que llaman más la atención, pues sí son los que suceden entre personas pobres, porque ahí sí sucede un gran estigma. Sucede un gran estigma cuya tendencia es responsabilizar por completo a la chica que se embaraza. Ahorita que te escuchaba, es la manera más común de acercarse a este fenómeno como un problema de salud pública, y estoy de acuerdo, ciertamente hay que señalar que hay ciertos aspectos de esto que son problemáticos. Sin embargo, yo me he acercado a este fenómeno desde la perspectiva social, la perspectiva cultural, no desde una perspectiva de salud. Entonces, lo primero que yo hice para poder estudiar el embarazo adolescente fue
preguntarme justamente por qué era un problema, por qué en este momento de nuestra historia, con lo que está pasando a nuestro alrededor, por qué en este momento es un problema que las chicas se embaracen, ¿no? Y por qué su supuesto incremento. También me parece ahí muy importante señalar que desde los estudios demográficos lo que se señala es que ese incremento no es tan real porque hay una cierta manipulación de cifras en el sentido de que no siempre ha sido un fenómeno tan contabilizado como hasta ahorita. O sea, también tuvo que ver con el incremento de la medicalización del embarazo. O sea, como antes se hacía con parteras, pues no se llevaban unas cifras al respecto. Pero también porque la tasa de otro tipo de embarazos, de otros grupos de edad, ha disminuido. Entonces, cuando se hace una comparación, pues sí hay este incremento, ¿no? Hay diferentes contextos donde suceden los embarazos. Creo que esta parte que señalas es muy importante, donde haces la diferencia entre algo que ya entra en el abuso, en una relación de poder, por ejemplo, que llegara a tener un adulto con una niña y el embarazo adolescente. ¿Qué hacer en para entender o tratar de desmenuzar tanta variedad que tiene esta problemática, Karina? No sé si me explico. ¿Cómo se podría dar con los estudios, con las formas precisas para abordar los diferentes contextos donde suceden los embarazos? Uh-huh. Investigación, afortunadamente, contamos con mucha información al respecto, entonces hemos podido alusar zonas que antes permanecían en la oscuridad, ¿no? Entonces también me parece importante divulgar esos hallazgos, que unos son míos y otros pues son de otros investigadores, ¿no? Para empezar, sí es importante que entendamos, comprendamos que no todas las mujeres tenemos el mismo acceso tanto a la información ni a los métodos anticonceptivos, ¿no? Porque de pronto sí, bueno, yo lo he escuchado frecuentemente, que las personas no logran entender cómo, si ya hay este acceso libre, gratuito, incluso a métodos anticonceptivos, cómo es que las y los adolescentes no son capaces de utilizar un condón o no son capaces de utilizar algún otro método. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el implante subdérmico. Entonces, muchas personas pues no entienden, no comprenden cómo esto es que sucede, ¿no? Porque de alguna manera ya generacionalmente se ha aceptado un poquitito más las relaciones sexuales, ¿no? Entre adolescentes. Dicen, bueno, está bien, si van a tener relaciones sexuales, bueno, que las tengan, pero cuando menos que no se embaracen. O sea, eso yo lo he escuchado infinidad de veces, ¿no? Cuando antes ni siquiera, ¿no? Se reconocía, había un reconocimiento de esta sexualidad. Ahorita sí se reconoce, pero esa sexualidad tiene que ser con ciertas características, porque todavía están vetadas algunos aspectos, como por ejemplo, todavía no se aceptan mucho las relaciones homosexuales en adolescentes, ¿no? O también aspectos de la transexualidad, también así como que a ver qué está sucediendo aquí, ¿no? Los embarazos que suceden entre pares, es decir, cuando excluimos este tema de abuso sexual, un aspecto importante es el amor y lo que nos dicen de cómo es el amor, ¿no? Porque entonces el amor generalmente se enlaza con una idea bastante mítica o bastante pues idealizada, valga la redundancia. Si toda la vida nos lo pasamos hablándole maravillas de lo que es el embarazo, lo que es la maternidad, ¿por qué no una joven a sus 14, 15 años, por qué no va a querer embarazarse? Más bien preguntarnos eso, ¿no? Además, si son jóvenes a las cuales están en una situación ya de por sí violenta dentro de sus familias, donde les pegan, donde no las dejan hacer muchas cosas, donde las tienen limitadas. Entonces, el escape de ese hogar únicamente lo ven a través de esta idea de pareja y a través de esta idea de familia. Entonces dicen, bueno, pues sí, quizá no me vaya tan bien si me junto con mi novio a mis 15 años, pero en mi casa no me está yendo bien, ¿no? Entonces hacen este balance y dicen, bueno, aquí en mi casa con mis padres estoy experimentando como un 80% de violencia,
Si me voy con mi novio a casa de su mamá, pues va a ser como un 50% de violencia. Entonces, desde sus recursos, desde su situación, pues parece ser la opción más lógica, ¿no? O sea, claro que en nuestros ojos pues vemos muchas otras opciones y podemos hacer una evaluación diferente, pero desde esta concepción, y más si tienes a un chico al cual amas y te está diciendo que te quiere muchísimo también y que por qué no tienen un hijo y que no sé qué, o sea, ese aspecto de amor romántico tiene muchísimo peso y esto está produciendo o está ocasionando que los embarazos sean deseados. O sea que, porque casi siempre se habla del embarazo no deseado en la adolescencia, pero muchos de estos embarazos sí son deseados, ¿no? Ya cuando existen diferenciación en la edad, cuando estamos hablando de que puede ser una chica de 15 años con un joven de 21, estamos hablando de que sí es un abuso sexual también, simplemente por esto de la mayoría y minoría de edad, pero está bastante normalizado. Entonces, porque dicen, bueno, la diferencia de edad no es tanta, se llevan nada más 6, 7 años, no hay ningún problema, aparte son novios, los papás están de acuerdo, no hay problema. Yo quiero saber cómo una chica de esa edad va a lograr empoderarse al grado tal de exigirle a su pareja que use un condón. Entonces, sí suceden estas cosas, sí pasan, y por eso digo que son muchísimos factores los que están ahí. Entonces, ahorita que me preguntaras qué es lo que podemos hacer, bueno, uno es acercarnos a este fenómeno desde una actitud comprensiva. O sea, no existe otra manera, ¿no? Porque si ya nos acercamos a este fenómeno desde una actitud juzgadora o diciendo que todo lo sabemos y que por lo tanto la situación la vemos como que está mal, pues desde ahí vamos a perder, ¿no? Entonces, desde nuestras distintas profesiones, porque también es una diversidad de profesiones las que tienen que acercarse a atender estos casos, pues tenemos que acercarnos desde la curiosidad, o sea, tratar de comprender la situación particular que yo estoy atendiendo, ¿no? En segunda, tendríamos que como sociedad en su conjunto comenzar a enviar mensajes distintos sobre el amor, porque sí tenemos instaurado por todos lados, por donde lo veas, en las películas, en la música, en los comerciales, o sea, en todo nuestro alrededor, el mensaje de amor es ese. El amor es sacrificio, el amor duele, el amor lo da todo. Entonces, no estamos construyendo autonomía. O sea, pareciera que el amor es distinto a ser autónomas, ¿no? Porque sobre todo la mujer es la que pierde cierta autonomía al estar enamorada, ¿no? Porque sí hay una diferenciación de género importante. Entonces, como sociedad tendríamos que comenzar a mandar mensajes distintos, ¿no? Y que el amor no, o sea, el amor no es cierto que lo es todo en tu vida, o no es cierto que el amor todo lo tiene que aguantar, ¿no? Y también es importante comenzar a mandar el mensaje de que la pareja no lo es todo. Hay muchas otras formas de amor, o sea que así como valoramos la pareja, tenemos que valorar a las amigas, tenemos que valorar a la familia, tenemos que valorar todas nuestras relaciones, ¿no? No nada más el amor. Mensajes, y sí, por supuesto, seguirle apostando a la educación sexual integral, es decir, a la que trata de abordar al ser humano en toda su complejidad y no nada más en las cuestiones físicas, porque ahí nada más se queda hasta métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, educación integral de la sexualidad tiene que ver con muchas otras cosas, que incluye también mandar estos mensajes diferentes de amor y también la construcción de la autonomía. Karina, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó un estudio, es sobre la prevención del embarazo en adolescentes desde las masculinidades. Esta es otra parte también que no es muy conocida sobre las masculinidades. Este estudio tiene la finalidad de identificar las creencias, es parte de lo que estás comentando, las construcciones culturales. Quisiera preguntarte esto, ¿qué es? Bueno, hasta donde yo sé, lo que se intenta hacer es justamente retomar los discursos masculinos respecto de su ser, ¿no? O sea, como de su ser, su deber ser,
y por qué la preocupación, por ejemplo, por embarazarse o por embarazar a la chica, pero también involucrarlos. O sea, así como se ha colocado el foco de atención en las mujeres, bueno, también es hacerlos partícipes y decir, ok, aunque el embarazo sucede en el cuerpo femenino, pues no sucedió solo, ¿no? También sucede por estos chicos. Entonces, esto de involucrar a los hombres también en los trabajos de prevención, justamente tiene que ver con una perspectiva integral de la sexualidad. Es decir, bueno, no nos podemos seguir únicamente enfocando en las mujeres porque pues mucho del trabajo de prevención justamente está en los varones, porque vivimos en una sociedad machista, patriarcal, ¿no? Y todas las nomenclaturas que le quieran poner, pero justamente es por esto, porque por este machismo muchos de estos chicos no quieren usar métodos anticonceptivos, no quieren investigar acerca del funcionamiento de sus cuerpos, no les interesa saber las necesidades de su pareja sexual, no están dispuestos a escuchar porque les han dicho que así es un varón, que así tiene que ser un hombre, ¿no? Nada empático, que tiene que hacer su voluntad, porque eso lo hace ser más hombre, ¿no? Y tener varias parejas sexuales y todos estos mitos que existen alrededor de lo que debe ser un hombre, ¿no? Entonces, justamente desde estos trabajos de prevención, desde las masculinidades, lo que se trata pues es también de comenzar a desmontar esos mitos, comenzar a desmontar el mito de cómo tiene que ser un hombre, pues un hombre macho, ¿no? O cómo tiene que ser un hombre en una relación de pareja, cómo puede ser responsable afectivamente y cómo puede hacerse responsable de su sexualidad y de la sexualidad en pareja. Entonces sí, se trata justamente de involucrarlos y de generar cambio. Desafortunadamente no me he involucrado lo suficiente en el tema para hablarte más a fondo de esto, pero ese es el objetivo principal y a mí me parece que también es un gran avance el hecho de ver justamente otra de estos hilos, ¿no? Porque es una red, pues es una red de factores que están ahí interviniendo. Entonces, un hilo importante es precisamente ver a los hombres qué papel están jugando en esto y atraerlos, ¿no? O sea, también atraerlos y generar trabajo de prevención con ellos, porque no se trata solamente de las chicas, ¿no? Que esta parte también es importantísima para hacer un trabajo más integral, con mayor, podría decir, impacto dentro de la sociedad, porque nosotros tenemos una construcción, un modelo de sociedad, pero tenemos también otro tipo de sociedades y de cultura donde también se da este fenómeno, Sí. que también tendría su propia forma para acercarse a resolver la problemática o entenderla, como mencionabas tú. Pasamos a la cuestión de las consecuencias para la salud, tanto salud emocional, salud mental, como la salud física. ¿Cuáles son las consecuencias que tú percibes? Sí, bueno, aquí me gustaría retomar lo que mencionaba al inicio respecto de la diferenciación entre embarazos adolescentes y embarazos infantiles, porque las consecuencias para la salud, sobre todo para la salud física y también mental, son muy, muy distintas con las niñas. O sea, con las niñas, es decir, menores de 15 años, el hecho de embarazarse y llevar a término ese embarazo, obligarlas a parir, porque también se hablan de que muchos de estos son embarazos forzados, se les obliga a ser madres, las consecuencias son muy graves, muy altas. Hay muchas chicas que incluso pierden la vida durante los partos, tienen algunas deformaciones en sus cuerpos, se descalcifican, porque sus cuerpos también están en desarrollo. Todavía están adquiriendo vitaminas de sus alimentos, todavía están por crecer, ¿no? Entonces, cuando hay un feto dentro de ellas, pues el feto lo que hace es comenzar a alimentarse, ¿no? Como robarles todas las vitaminas, todo. Entonces, sí, las consecuencias para la salud con estas chicas son muy, muy graves. Por ello, también me parece importante señalar que hay muchas iniciativas al respecto de comenzar a desmitificar la interrupción de estos tipos de embarazos, porque son interrupciones que son mucho más benéficas que llevarlas, obligarlas a parir, ¿no? Porque muchas de ellas sí llegan a perder la vida, o incluso los fetos ni siquiera llegan a término, pero se les obliga pues como
a pasar por todo esto. Y además, bueno, pues está el factor ahí presente de que muchos de estos embarazos pues son por abuso sexual y no cualquier abuso sexual. Estamos hablando de que como el 80% de estos son por miembros de la familia. Entonces, imagínate a una chiquita de 11 años que está embarazada de su padrastro, de su tío, de su abuelo, ¿no? Entonces es bastante terrorífico. Entonces también hablando pues de las consecuencias para la salud mental, también son muy, muy fuertes, muy graves, ¿no? Respecto de los embarazos adolescentes, bueno, ahí yo me he llevado bastantes sorpresas al respecto, porque actualmente en mi trabajo de investigación me ha tocado entrevistar a algunas jefas de departamento de neonatología, ginecología o maternidad, pues, ¿no? Como todas las áreas que tienen injerencia en partos, embarazos y neonatos. Y lo que han mencionado es que no encuentran ellas una gran diferencia hablando meramente de consecuencias a la salud física en este tipo de embarazos, porque mencionan que lo que más detectan es que son embarazos que generalmente terminan en cesárea, ¿no? Porque son embarazos complicados, que a veces se adelantan un poco, esto y lo otro. Pero que, por ejemplo, encuentran muchos más daños a la salud, tanto del bebé como de la mamá, en embarazos de mujeres que son adictas a sustancias o que tienen obesidad o que tienen malnutrición, ¿no? Entonces, lo que han encontrado estas ginecólogas o personal de salud es que las consecuencias a la salud física se deben más a otros aspectos como la pobreza. O sea, mujeres que viven en situación de pobreza difícilmente van a tener un seguimiento médico durante su embarazo, difícilmente se van a alimentar bien. Además son mujeres que tienen que trabajar durante todo su embarazo, entonces también a veces eso les trae algunas consecuencias importantes a su salud, pero que realmente no había mucho ahí de diferencia, ¿no? Yo considero que las consecuencias más importantes de estos tipos de embarazos son sociales, porque hay un estigma muy fuerte respecto de estos tipos de embarazos, y si muchas de ellas desertan de la escuela, no es por el embarazo en sí, sino porque es que la institución educativa les pone una infinidad de trabas para que terminen desertando, ¿no? O sea, es decir, no les cierran las puertas, no las dan de baja, pero sí es así como que no, a ver, tú me tienes que entregar el trabajo igual que todos tus compañeros, ¿no? Siendo que, o sea, deben de considerar que es una situación distinta, ¿no? El hecho de que una chica tenga un embarazo, ¿no? Entonces, pareciera que sí son formas sociales de hacerles pagar por su crimen, ¿no? Porque sí sigue siendo una situación bastante estigmatizada, ¿no? Después, si no encuentran un buen trabajo, que bueno, ahorita cualquiera está complicado encontrar un buen trabajo, pero todavía más si tienes 15 años y ya eres madre y tienes la prepa trunca, ¿no? Entonces, son situaciones que tienen que ver con un contexto, ¿no? Entonces, ahí es donde están las mayores consecuencias y ahí es donde se ven mermados sus proyectos de vida. Es decir, no es que la chica elija estropearse o destruir su proyecto de vida a partir de un embarazo, es decir, que a partir de eso comience a tomar malas decisiones. Lo que sucede es que se les cierran muchísimas puertas, no hay programas sociales reales que ayuden a estas chicas pues a continuar con sus estudios, a tener un buen trabajo, o sea, no existe. Entonces sí son proyectos de vida mermados, pero no tanto por ella o porque no le eche ganitas, ¿no? Sino es porque la sociedad, o repito, la sociedad en su conjunto, pareciera pues que castigamos este tipo de embarazos prohibidos, ¿no? Se nos acaba el tiempo, ya casi tienes que retirar. Sí. Esto podríamos extendernos porque son muchos puntos a los cuales podemos tocar por la naturaleza de la problemática. Y si quieres, dejamos pendiente la segunda o tercera parte de este tema para otra ocasión. Y sí, me parece. Te agradezco muchísimo y sobre todo la intención de dar a conocer, mejor dicho, de iluminar esta problemática que suele ser muy poco hablada por ser un tema tabú, tal vez,
dentro de las familias, pero se tiene que hacer, se tiene que dar a conocer, nos tenemos que informar sobre qué sucede, qué está pasando no solo con esto, sino con cómo estamos actuando como sociedad, como personas, y qué es lo que proponemos y qué es lo que vamos a hacer, porque pues, tampoco debería quedar solamente en el papel y en el estudio, sino qué es lo que tenemos como responsabilidad hacer para erradicar este problema y llegar a una sociedad sana.